Cuando termine este año, yo termino con este dispositivo, he hecho muchos kilómetros con él. Muy buenas desde Melon Bytes. He de admitir que he tenido grandes satisfacciones con este dispositivo, como el día que lo compré, el día que conseguí que funcionara y tampoco mucho más. Ha sido un placer explicaros cómo funciona, cómo respondía al servicio de emergencias. Tenéis este vídeo por aquí donde lo explico todo. Ahora ha llegado un momento que después de 715 días creo que esto se ha acabado para mí. Es cierto que la empresa sigue funcionando, que el aparato funciona, que la aplicación la han mejorado, pero se ha convertido en uno de los dispositivos más caros mensualmente que existe. Pasó de ser el más económico al más caro. Probablemente en este vídeo solo quieras escuchar ¿y cuál es la alternativa entonces? ¿Cuál es la mejor opción? Ten un poco de paciencia. Este dispositivo que tenéis aquí era lo que hace 2 años todo el mundo estaba soñando. La InReach de Garmin se había un poco expandido, eran dispositivos de 350 euros con unas mensualidades de 25 euros que no todos podíamos o no queríamos asumir. Si practicamos un poco senderismo, montañismo, sin ser una cosa exagerada, ahí andaba la cosa. Y llegó Motorola con Bullet y dijo, ala, tomar un dispositivo que lo podéis comprar como yo os dejé en su día por 115 euros y además te regalo un año entero de servicio con unos mensajes mensuales y siempre con conexión vía satélite para, en caso de emergencia, contactar. Claro, eso rompió el mercado. La posibilidad de tener SOS en cualquier momento, atención personalizada, podías mandar mensajes a otras personas, podían escribirte en caso de necesidad. No sé, era algo increíble. De hecho, fue tan increíble que no llegó a un año y Bullet, la empresa que se unió con Motorola, hizo caput. Imaginaros el susto que nos dio a todos y de repente aquella locura de tener un dispositivo que por 5 euros al mes hacían cosas que otros lo hacían por 22 o por 25 euros, se esfumaba. Meses de incertidumbre, meses donde no estaba claro y al final parece que siguieron para adelante. Pero siguieron para adelante y empezaron los chanchullos con los precios. De una cosa que pagábamos 5 euros al mes, ya te avisaban de que aquello iba a pasar a 22 euros al mes. Y de esos 22 euros al mes, que al final se han convertido en 24, te decían que por ser cliente en el principio te lo dejaban en 12 euros durante un año y luego lo subían automáticamente. Como si encima te hicieran un favor. No se incluye el tracking, que lleva otros 12 euros más al mes. Yo obviamente dije no, hasta aquí. Y ahora vamos a la parte que quizá os interese y es alternativas. Antes de nada, quiero que veáis que este dispositivo lleva encendido ahora mismo unos 40 minutos y como veis se sigue encendiendo la luz roja, lo cual significa que no ha adquirido cobertura. Es cierto que estamos en una vertiente de la montaña hacia el norte, aunque yo tengo orientado el dispositivo hacia el sur, pero de momento no conecta. Lo he dicho siempre, si os decidís por este dispositivo, son satélites que están muy altos en el radio del Ecuador, siguen rojo. Bueno, la prueba que quiero hacer directamente es el iPhone 15, aunque como sabéis desde el 14 se puede hacer y se puede hacer ya con el Pixel 9, conectar vía satélite. Probar conexión satélite, desactivamos
la red normal, nos va un poco a localizar dónde estamos y en función de eso nos va a dirigir para un lado o para otro. El sistema en Android con el Pixel es bastante parecido. Bueno, me dirige hacia allá, vamos a esperar a ver si... Bueno, ha sido bastante rápido, ya está estableciendo conexión y ya está enviando el mensaje. Está enviando el mensaje, vamos a esperar a que termine y os comento. Ya está. Ya ha enviado el mensaje, voy a desactivar la prueba. ¿Por qué os quería enseñar esto? Porque creo que al día de hoy, si no queréis embarcaros en la aventura de tener un dispositivo y pagar una mensualidad extra, la opción, tanto en Android, que ya hay dispositivos, o en iPhone, creo que es bastante interesante, sobre todo ahora al principio que no están cobrando. ¿Cuál es el futuro en dispositivos móviles? Pues vamos a tener, por un lado, parece ser que el que se está comiendo el pastel, porque es el único operador serio, es Starlink. Creo que al final establecerán una cuota mensual que no será muy alta por tener esa opción en el móvil. Bueno, pero no terminan aquí las opciones, porque lo que quiero es que entendáis al final lo que os costaría, además de comprar el dispositivo, es el primer año de servicio, 12 meses. Spot sería de los más económicos, incluyendo cuota de activación. Zoleo va sobre unos 25 con unos mensajes limitados al mes. Garmin ha hecho una tarifa económica que no vale para mucho porque tendrías que pagar por cada mensaje que no sea SOS y añadiendo el seguimiento, cosa que no tiene la tarifa de 22. Y por último Bullet, que creo que es el que se le ha ido la pinza al final, o Motorola, que son 25 euros, 24 no sé qué, con la activación, 12 euros extra, 11,90 si queréis el seguimiento o tracking. Resumiendo, habéis visto que al final o nos embarcamos de entre 22 a 35 euros, según los servicios que queramos, y nos gastamos en un dispositivo, o la cosa está bastante complicada. Sé que un iPhone no es barato, sé que un Pixel 9 tampoco lo es, simplemente es una opción porque si vais a comprar un móvil e incluye una de esas opciones, que lo tengáis en cuenta. Existe todavía una opción más, pero obviamente a todos se nos escapa un poco. Desde 550 euros podemos adquirir un móvil satelital. El problema está que o hacemos recargas de unos 60 euros y el minuto nos viene a costar entre 2 y 9 euros las llamadas. Entonces tenéis que contemplar si puede ser una opción o no, pero supone un desembolso importante. Si tenéis cualquier sugerencia o cualquier duda, por favor dejadla en los comentarios, que me los leo todos sin excepción. Que nos vemos en el próximo vídeo.